Hola a todos, bienvenidos a Growner, el canal que necesitas seguir si en algún momento piensas comprar, vender o arrendar una propiedad. El día de hoy vamos a hablar sobre qué documentos le pido a un potencial arrendatario y sobre todo cómo valido esa información para asegurarme que no sea falsa. Como siempre, aprovechemos el tiempo y comencemos. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen a través de las redes sociales es ¿qué documentos le debo pedir a un arrendatario para poder evaluarlo? Si te pones a investigar en Google, en algún foro inmobiliario o tal vez en un blog, te darás cuenta que hay millones de documentos que le pudieses pedir a un potencial arrendatario para saber si cumple o no con lo que necesitas. Yo de hecho cuando partí también pedía muchos documentos, pero la experiencia me ha enseñado que en esta profesión y específicamente en este tipo de transacción, la cantidad no significa necesariamente calidad. Así que hoy en día solo pido 3 documentos, sí, tal cual, solo 3. Y cuando la persona me manda esa documentación es que recién agendo la visita, porque es súper importante también valorar nuestro tiempo y no abrirle la puerta a cualquier persona que no conocemos. Así que tomando esto en cuenta, te menciono los 3 documentos que yo pido. Número 1, acreditación de renta. Número 2, 12 últimas cotizaciones de AFP. Y número 3, certificado de DICOM 360. Eso es, así de sencillo. Dame solo 30 segundos y te explico cada una de ellas, pero en este momento quiero que te quedes con la idea de que eso, solamente eso es más que suficiente para poder evaluar correctamente a un candidato. En un ratito más también te voy a dar uno de mis tips secretos que aplico cuando ya estoy en la visita para decidir si la persona vale la pena o no. Pero antes de eso, listo, entremos de lleno a lo que es la documentación. Tenemos entonces, número 1, acreditación de renta. Si bien acreditación de renta no es un documento como tal, básicamente le pongo ese título porque va a depender del tipo de ingreso que tenga el candidato para determinar cómo me va a acreditar las rentas que genera. Entonces, si por ejemplo es una persona dependiente, me tiene que mandar 3 últimas liquidaciones de sueldo si su sueldo es fijo y si el sueldo es variable, las 6 últimas liquidaciones de sueldo. Esa sería su acreditación de renta. Si por ejemplo tengo una persona que trabaja freelance, le pido boletas de honorario. Igual, lo más probable es que en este caso sí sea variable, por lo tanto sí o sí le pido un rango de 6 meses. Si quisiera incluso un poquito más, pero yo creo que con 6 es más que suficiente. Y por último, si la persona tiene constituida empresa, ahí lo que tienes que pedirle es, puede ser la facturación o de plano la última declaración de renta. Si puedes 2, mejor todavía. Pero a eso me refiero con acreditación de renta. En este punto lo que me interesa es saber cuánto gana la persona mensualmente o poder hacer un estimado y ver si más o menos gana 3 veces el valor del arriendo. El siguiente documento es el certificado de 12 últimas cotizaciones de AFP y yo lo pido por 2 razones esencialmente. Número 1, me ayuda a determinar qué tan frecuentemente la persona cambia de empleador. Si es una persona que en un periodo de 12 meses ha cambiado su trabajo varias veces, quizás no es el arrendatario ideal que yo quiero tener. Pudiese estar teniendo falta de compromiso en la pega, puede que quizás no esté rindiendo o alcanzando los objetivos que se le pide desde la organización, pero más importante aún, no me da garantías de que tiene una estabilidad económica para poder asumir naturalmente el compromiso de arriendo que quiere tener conmigo. El segundo o la segunda razón por la cual pido este documento es porque naturalmente en función al sueldo que tiene la persona paga cierta cantidad de porcentaje de AFP. Por lo tanto me ayuda a discriminar si el sueldo que me determinó arriba es real o es ficticio. Esto lo veremos un poquito más adelante en una parte más práctica, pero en estricto rigor es por eso que pido este certificado. Y finalmente el certificado de DICOM. Creo que no hay que indagar demasiado en por qué lo pedimos, pero básicamente no conocemos a estas personas que se están postulando y tenemos que apalancarnos de los recursos que tenemos disponibles para poder conocer o tal vez prever cómo va a ser su comportamiento de pago en función a cómo ha sido en el pasado. ¿Cómo reviso la información?
Vamos a pasar ahora a una parte más práctica donde yo voy a tomar algunos ejemplos de personas que me han enviado documentación y la vamos a analizar juntos. Perfecto, ahora estamos acá listos para la parte práctica. Vamos de inmediato, les voy a compartir la pantalla. Vamos a entrar de inmediato a nuestro primer documento. Liquidación de sueldo. Vamos a ponerlo por acá. Listo. ¿Qué tenemos que ver en la liquidación de sueldo? En primer lugar, el mes, ya, o sea, la fecha, para saber qué tan vigente está la información que estamos revisando. Segundo, naturalmente, que estemos hablando de la misma persona que está postulando, su RUT, su nombre completo, etc. Después, naturalmente, que la persona cumpla con el sueldo que nosotros establecimos para que pueda ser candidato de arriendo. Usualmente 3 veces más o menos el valor del arriendo. Entonces, en este caso, listo, esta persona gana 1.383.000 líquido y me es más que suficiente para lo que yo necesito particularmente en este caso, ¿ya? El último ítem o los dos últimos ítems importantes para nosotros que van a ser más comparativos, no lo vamos a usar de inmediato, pero van a ser este que es el RUT de la empresa, ¿ya? Y naturalmente dónde cotiza la persona su AFP y cuánto es el monto que abona, ¿ya? Entonces voy a dejar la liquidación por este lado. De buenas a primeras ya sé que la persona cumple con la renta, que es la persona que estamos conversando, y bueno, habría que revisar naturalmente 3 meses de estas remuneraciones. El siguiente certificado es el certificado de AFP, ¿ya? En este caso, si nos fijamos en la liquidación, dice que la persona tiene CUPRUM, por lo tanto, obviamente, el certificado tiene que ser CUPRUM. Listo, me llega acá este certificado, verifico que sea la misma persona y acá hay varias cositas interesantes. Número 1. ¿Se acuerdan que les dije que podíamos determinar el comportamiento de las personas en relación a si eran constantes con sus trabajos? Listo. Acá nosotros podemos ver rápidamente que esta persona en 12 meses ha tenido el mismo empleador. Si se fijan acá hay un RUT diferente, pero al tiro vemos que corresponde a ISA prueba médica, por lo tanto en este mes esta persona tuvo una licencia. Nada de qué preocuparse. Si hubiese acá un RUT que nosotros no conocemos, lo podemos googlear para ver más o menos de qué se trata. Ojo, que puede ser que la persona tenga algún trabajo complementario y le aparezca el RUT de ese empleador, pero le continúe apareciendo, en este caso ponte tú este 78137, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo siguiente que vamos a ver es esta parte de acá, que es la remuneración imponible. Recuerden que nosotros vimos un salario, pero no sabemos si ese salario le pusieron el monto que quisieron. ¿Cómo lo validamos? Justamente a través de cuánto es lo que la persona está pagando en el AFP. En este caso la remuneración imponible es más o menos de 2.250.000 y algo, y acá podemos ver que la base imponible, que es el sueldo más la gratificación, da ese valor, ¿ya? Acá igual pudiese ver con exactitud cuánto le están descontando, pero me interesa es que coincida un poco los valores. Por ejemplo, si aquí una persona me dice que gana 3 millones de pesos, pero acá en la remuneración imponible me aparece solo 600.000 pesos, obviamente la liquidación está falseada. Me puede ocurrir que una persona me falsee la liquidación, pero que esté pagando el AFP. Sí, puede ser, porque la única manera que nosotros tenemos de saber si la liquidación es correcta, bueno, tenemos dos. Podemos llamar al empleador. Realmente no sé si hay corredores que hacen esto hoy en día, pero pudiésemos llamar a recursos humanos y que nos diga, mira, tengo acá una información que quiero corroborar, y así estamos 100% seguros. Pero la otra alternativa es lo que estamos justamente nosotros haciendo, pero acá, claro, la persona si paga, yo estoy asumiendo que el salario es correcto, porque no tendría mucho sentido pagar si
pagar una imposición, un AFP por un monto que no recibo. Se puede dar el caso, sobre todo si hay una persona que está como ordenando su información para pedir un crédito hipotecario, puede hacer este tipo de cosas, la verdad. Pero bueno, por último, si es una persona que está pagando AFP por una remuneración imponible de esa cantidad, plata tampoco es que le falte. Así que puede darnos cierta tranquilidad. Igual como les dije, la otra alternativa es llamar directamente al empleador y verificar si la liquidación es verídica. Pasamos entonces antes de terminar esta parte, acá abajito nos dice cómo podemos verificar si esta información de acá es válida. Número 1, el certificado dice que tiene vigencia de 30 días, por lo tanto también ver que cuando nos manden la información no sea de muchos meses hacia atrás. Y acá dice tal cual como se busca, ¿ya? Entonces si yo me voy aquí a Cuprum, que creo que ya lo tengo abierto, sí, acá en Cuprum, en la partecita de abajo dice validación de certificado. En todas las AFP hay una manera de hacerlo, a veces están en esta parte de acá arriba, pero a veces, como les digo, está aquí en validación, abajo en el menú del footer, y vamos a entrar ahí, validación de certificado. Entonces vamos a colocar el root de la persona, no me deja traerme con un copy paste, así que denme un segundo. Y el folio, si se fijan, ya aquí te pone el CU de Cuprum en este caso, así que solo tengo que poner estos otros números, que es 307, uy, me equivoqué, 307 982 982. Ok, le vamos a dar aquí a aceptar y él automáticamente me genera el documento, que tenemos que verificar que este sea igual al que nos mandaron originalmente. En este caso sí lo es, por lo tanto está validado. Perfecto, entonces así se valida el certificado de AFP. Pasamos ahora al siguiente, que sería el DICOM. El DICOM, ya, un par de cositas que tengo que decir respecto del DICOM. Hay algunos informes o boletines comerciales que hay en el mercado que la gente, por ser un poco más económicos, los paga o los compra, pero a nosotros no nos sirven todos, porque la condición es la siguiente: si yo lo puedo validar no hay ningún problema, pero si no lo puedo validar no me sirve, porque cualquiera puede poner cualquier monto. Entonces yo siempre me voy a la segura con el Equifax, que tiene un validador rápido, bien sencillo, entonces me saco ese dolor de cabeza. El de Equifax cuesta más o menos 15.000 pesos, también dependiendo del perfil del arrendatario que estés buscando. Si una persona te pone mucho problema por sacarte el certificado de DICOM, quizás no es la persona que necesitas, porque quizás está muy apretadito de plata. Ahora, cuando son arriendos de canons o mensualidades más bajitas, ponte tú 250.000 pesos, 200.000 pesos, a una persona en esa condición quizás sí le puede pegar tener que pagar 15.000 pesos mensuales, pero también hay que entender que es parte del proceso de arrendar, así que la persona debería estar preparada con el pago de los certificados, con provisional para la garantía, para la mudanza, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que una persona que se oponga a darte un certificado de DICOM, hay varias lecturas que puedes sacar de ahí. Ya, respecto del informe, arriba dice el nombre de la persona, dice sus datos personales y dice el resumen, rápidamente, como para yo descartar si me sirve o no. El indicador de riesgo, para lo que nosotros necesitamos, siempre tiene que estar en 999. Hay gente que me dice: Dulce, pero pucha, es que es discriminación que no aceptes a personas que no cumplen con un 999, una puntuación óptima. Acá no se trata de discriminación, se trata de que tú estás haciendo una inversión, tú eres un inversionista y tú simplemente analizas los riesgos. Tú puedes arrendarle a una persona que tiene DICOM, pero estás asumiendo un riesgo con ello. No es lo que nosotros recomendamos. A mí me ha pasado en pocas ocasiones, pero me ha pasado que se le ha arrendado a personas que tenían algún problema puntual con DICOM y resultaron ser personas muy buenas pagas. Pero
recordemos que yo no conozco a estas personas, por lo tanto, pucha, no me puedo dejar guiar por la parte emocional de que tuvo un problema, de todo eso. Tratemos de ser lo más objetivo posible. Y si queremos obviamente ser solidarios con una persona y nos ponemos en los pies del zapato, está bien, está perfecto, pero entendamos que asumimos un riesgo teniendo esa postura, ¿ya? Entonces, en esta primera parte aparece información personal del candidato. Luego en las acreditaciones personales aparece más básicamente cuál es su patrimonio, si tiene vehículos, si tiene propiedades, inmuebles, etcétera. En la información tributaria refleja si tiene iniciación de actividades en primera o segunda categoría. Y esta es la parte que a nosotros más nos interesa, que es el comportamiento financiero. En el indicador de riesgo aparece lo que ya habíamos visto en el resumen, que en este caso el puntaje es de 999. En esta como tablita o en esta gráfica, normalmente cuando la persona está en 999 siempre la línea es como recta. Si hay algún mes donde cae en alguna mora, puede que haya aquí una curva y puede que si resuelve el problema se vuelva a repuntar para arriba. A ver, hay personas que puede que tengan algún problema puntual, que están en DICOM y que no sabían que estaban en DICOM. Puede pasar. Me ha pasado igual con algunos candidatos. Que cuando sacaron esto se dieron cuenta que estaban en DICOM y no tenían idea por qué. Y a veces son porque, no sé, cerraron una tarjeta de casa comercial y les quedó por ahí rodando un interés que ellos no eran conscientes y debían 5.000 pesos. O a veces también puede ser que me pasó en una ocasión una chica que había hecho una devolución de un producto de una tienda de retail y listo, le devolvieron su dinero, pero le dejaron esa deuda en DICOM. No entendimos nunca. Pero ella, bueno, fue a validar toda la información y después le pusieron su puntaje nuevamente como correspondía. El punto es que si hay una persona que te da buena espina en todo lo demás y tiene un indicador de riesgo que no es perfecto, indaga, revisa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Esto por qué fue? Es como tratar de sacar información para ver si nos sirve o no nos sirve esta persona. Y después vamos acá a la parte de morosidades, protestos, dice los montos, si tiene por ejemplo cheques protestados, dice los montos de esos cheques, cuántos documentos son, si tiene multas, infracciones, todo esto aparece acá. Muchas personas me preguntan si una persona deja de pagar el arriendo, si aparece aquí. De hecho, el Equifax tiene un informe que es el arrendatario perfecto, así se llama. Pero incluso ahí en el arrendatario perfecto, que da algunas otras informaciones más relacionadas con lo que nosotros estamos buscando, tampoco aporta mucho más. Cuesta lo mismo que el DICOM 360 y yo prefiero sinceramente el DICOM 360. Me da una mirada más general de la persona, no nada más en la parte como habitacional, por decir ahí, porque no sé, te muestra un histórico de los sitios donde ha vivido, etc. ¿Qué les iba a decir con esto? Personas me preguntan si una persona que deja de pagar el arriendo aparece automáticamente en el DICOM. No. Una persona, para que aparezca en DICOM, tiene que existir una sentencia judicial. De hecho, Equifax no publica una persona solo porque vengas tú con las pruebas de que no me ha pagado. O sea, tú puedes tener acá todas las pruebas de que la persona no me ha pagado, lleva 6 meses, 7 meses, 8 meses no me ha pagado. Y en el contrato de arriendo sí tiene que existir una cláusula donde este arrendatario autorice a que si cae en mora, autoriza a que lo pongan en el boletín comercial. Pero en este caso, mientras que no se demanda a la persona y hay una sentencia judicial, no se puede meter a DICOM. Es un poco latero porque hay mucha gente que no pagó el arriendo y no aparece en el DICOM, ni en este ni en ninguno. ¿Por qué? Porque los arrendadores tampoco tienen las lucas para gastarse en honorarios y en trámites y en receptores. Todas las lucas a veces prefieren devuélveme mis llaves y chao, vete, ¿cachai? Entonces, bueno, uno hace el análisis con los datos que tiene y con los informes que tiene y trata de blindarse lo más que pueda, pero siempre hay un riesgo
de que el arrendatario lo tenga por libro, ¿cachai? Por eso, en mi opinión, más allá de los papeles, yo soy más de entrevistar a la persona. Como que la guatita me va diciendo si puede ser un buen candidato o no. Y recuerden que les debo el tip. Mi tip secreto para saber si un candidato pudiese calificar o no. Ya, entonces, ¿qué más nos interesa del boletín comercial? Esta parte del final, que trata, que es básicamente el QR, donde yo puedo validar si el certificado es original, es fidedigno. Entonces, vamos al tiro a hacerlo desde el teléfono y luego volvemos para hacerlo desde el computador nuevamente. Perfecto, nos vamos entonces a cámara, vamos a escanear el código QR, nos va a llevar a un link y en este link nos va a preguntar cuál es el tipo de certificado. Acá tenemos que seleccionar exactamente el mismo certificado que nos mandaron. En este caso, el que tenemos de ejemplo es un DICOM Platinum 360. Seleccionamos ese, le damos a No soy un robot, rellenamos lo que nos pide acá, verificamos y le damos a validar. Y aquí, si el informe es falso, me da un mensaje de que no se ha encontrado el informe, y si el informe es verdadero, me da este mensaje: el informe es válidamente emitido, cuándo se emitió, la fecha, etcétera, etcétera. Ahora bien, no nos podemos quedar con este mensaje, hay que descargar el reporte, porque solo en la medida en que yo descargo y veo el reporte es que me voy a enterar si lo que la persona me envió coincide con el reporte. Así que en mi caso, acá en iPhone me voy aquí a archivos, en explorar, descargas, y aquí él ya me lo trajo, que es este de aquí. ¿Ven? Entonces verifico que el indicador de riesgo sea igual al que la persona me mandó, porque alguien perfectamente pudiese entrar en un Excel, en un editor y modificar los números. Entonces es importante revisar para poder comparar. Súper. La manera de hacerlo a través del computador es básicamente sin el QR, pero el resto es exactamente igual. Si se fijan acá, automáticamente me trae el link de verificación. Si yo entro ahí, me abre una página web, me dice, dime el número de certificado. Este lo puedo copiar directamente porque es un poquito más largo. Lo puedo copiar y pegar acá, y tal como dijimos en el caso anterior, hay que definir qué tipo de informe es, porque si pongo otro malo me va a decir que no existe. Esto es exactamente igual y me va a aparecer, lo siento, me va a aparecer validar. Y aquí me va a descargar el informe tal cual como hicimos en el caso pasado, y lo que tenemos que hacer es comparar. Voy a volver atrás porque quiero que vean, por ejemplo, si yo le pongo aquí que era, voy a inventar, el informe empresarial 360, no el platino sino el empresarial, que era el que me traía por defecto, me debería arrojar un mensaje distinto. Me da un minuto porque hay que verificar toda esta parte, y si lo doy a validar, ¿ven? Me dice informe no válido. Este es el mensaje que aparece cuando un informe es falso, ¿ya? Entonces fíjense, si nosotros no tuvimos cuidado en determinar cuál era el informe que la persona nos está mandando, pudiésemos pensar, mira, la persona me inventó el informe, así que ya no confío en él, lo descarto y ni siquiera le contesto más el teléfono. No, hay que tener cuidado porque puede que nos hayamos equivocado. Y me ha pasado una que otra vez, no es muy seguido, pero me ha pasado una que otra vez que he metido bien la información y también me aparece así. Y yo, antes de dictar sentencia, espero un ratito y no sé, espero 45 minutos, una hora, y vuelvo a intentar, y ahí sí me lo toma bien. Entonces, no dejarse asustar por este mensaje rápidamente, sino que tomarlo con calma. Y si en efecto no se puede validar o aparece esto, hay que decirle a la persona, disculpa, no lo puede validar. No sé si tienes algún problema, cuéntame tú, no lo puede validar. Y la misma gente se desaparece cuando son descubiertas, así que ustedes lo van a ir viendo. Ya, perfecto.
el siguiente documento que tengo acá es el de las boletas de honorarios. Recuerden que tenemos personas que ganan sueldo a través de una renta como dependientes, pero también tenemos gente independiente. Y la gente independiente, sobre todo la que trabaja en segunda categoría, genera boletas de honorarios. Acá les puse un ejemplo de un informe que me mandó una chiquilla porque ella quería arrendar un departamento. Fíjense que de inmediato puedo determinar acá a través de sus rentas si me sirve o no me sirve. Me dice que en enero ganó 2.600.000, en febrero 1.500.000, pero después se subió a 8.500.000, etcétera, etcétera. Ya vemos el comportamiento durante los últimos 12 meses, el año anterior en este caso. Así que con esto también nos sirve bastante bien para determinar si una persona califica o no califica. Y en estricto rigor, una persona que genera boletas de honorarios hoy en día ya debe tener cotizaciones de AFP también por estas boletas de honorarios. Ahora, ojo, que van desfasadas por un año. Es decir, estas que están acá le van a aparecer, que eran del 2022, aparecen recién en 2023 y así sucesivamente. Así que tampoco las pudiese validar, claro, si las tuviese ahora no las pudiese contrarrestar con el de AFP. Pero estas personas también pagan, como para que tengan el dato. Ya, y finalmente tendríamos, que no tengo el documento acá, pero tendríamos el análisis del documento de una persona que trabaja o constituyó una empresa, básicamente. Tiene su propia empresa. Para esto lo que pedimos es de plano o la facturación, que se hace a través de un informe del Servicio de Impuestos Internos, o la declaración de renta, las dos últimas por lo menos, o la última, si es que no tiene más de 2 años. En este caso particular no les quise traer una porque se nos iría mucho tiempo, porque la verdad es que analizar la declaración de renta no es tarea tan sencilla, tiene muchas aristas, y lo otro es que yo no soy experta tributaria. Yo soy experta en muchas otras cosas, pero no en área tributaria. Entonces, de hecho, cuando a nosotros nos llega un arriendo donde tenemos que validar los datos de una empresa, de inmediato yo lo derivo a nuestra área contable, y el contador nos dice, mira, este califica, este no califica, esto puede ser, esto no, ¿ya? Porque es un poquito más complejo de leer, ¿ya? Porque también hay que entender que, bueno, no es tan sencillo como cuánto ingresó en el año y cuánto tuvo en gastos, porque dentro de esos gastos pueden haber gastos inflados, pueden haber gastos, puede que tenga o no un sueldo empresarial, tantas cosas, tantas variables que pueden existir que es difícil de ver a simple vista. Entonces yo les doy la misma recomendación que aplicamos en nuestra empresa. Cuando tengan que analizar esa información, acudan directamente a su contador, díganle, mira, me mandaron esto y quiero entender si tú consideras que es una persona que gana suficientes lucas. Así que con eso ya deberían estar. Así que eso sería. Por este lado estaríamos listos con la parte práctica. Y para finalizar, recuerdan que les dije que les iba a contar una técnica que yo uso para determinar si la persona pasa la prueba de fuego o no. Listo, básicamente en la visita, ojo que tiene que ser en la visita, nunca antes, le pido que si tiene algún inconveniente de mandarme alguna recomendación de su actual arrendador. ¿De qué me sirve esto? Básicamente lo hago para leer a la persona, para ver qué tanta disposición tiene de demostrarme a mí que es una persona que cumple. ¿Por qué lo hago ahí y no lo hago en otro momento previo? Porque el factor sorpresa me genera mucha información. Si la persona se pone nerviosa, si se torna un poco evasiva, quizás no está siendo del todo 100% transparente conmigo. Otra cosa en este mismo contexto que les puede suceder cuando hacen esta pregunta es que la persona les diga, que puede ser muy válido, que no tiene un arrendador actualmente, que vive en la casa de un familiar, en la casa de los papás, o puede ser una persona que en este minuto tiene una propiedad a su nombre y que se está moviendo a una propiedad arrendada. Pueden encontrarse con ese tipo de argumentos que son totalmente válidos, pero en ese caso lo que yo haría es pedirles entonces una recomendación formal de su jefatura.
Importante acá, si la persona accede a darles el contacto de su actual arrendador para que uno solicite la información o la referencia, validen que se trate del dueño. ¿Cómo lo hago yo? Les pido una copia del contrato de arriendo actual y en la parte de los datos de transferencia, ahí normalmente nos vamos a encontrar con el email de la persona. Ese email es el que yo tomo para solicitar la referencia, que puede ser también el corredor de propiedades que atiende o gestiona esa propiedad o directamente el dueño. Pero por ahí se aseguran de que la persona les está dando el contacto del dueño y no de cualquier otra persona amiga de él que se esté haciendo pasar por el dueño para dar una referencia obviamente manipulada. En este punto de la conversación también te puedes encontrar con que la persona te diga: pucha, no te puedo dar el contacto de mi actual arrendador porque todavía no sabe que estoy buscando algo para mudarme. Puede ser una red flag. ¿Ok? Pero yo, antes de sacar una conclusión apresurada, le tiendo a preguntar ya, ¿para cuándo quieres mudarte? Y si la persona me dice inmediatamente, lo más probable es que no le vaya a dar ningún tipo de preaviso a su actual arrendador, cosa que no sería muy conveniente para nosotros porque nos da de antemano una lectura de qué tipo de persona es a la hora de abandonar un contrato que tiene vigente. También te puede pasar que la persona está justamente esperando a tener la nueva propiedad para poder notificar a su actual arrendador. Es importante que indagues un poquito en la información porque, de ser así, esta persona tiene que estar consciente y dispuesta a pagarte a ti por el nuevo arriendo, pero también a pagarle al anterior arrendador por los meses necesarios para dar el preaviso. Entonces a ti te pagaría ahora, ya estuviera pagando el arriendo, pero tiene que pagar, no sé, 60 días más al actual arrendador para poder hacer la transición sin faltarle al contrato. Acá lo importante es que tú puedas determinar cuál es la intención de la persona. Espero que esta información te ayude a conseguir a tu próximo arrendatario ideal. Y solo como disclaimer, siempre somos partidarios de que un corredor de propiedades o un asesor inmobiliario tiene el ojo un poco más entrenado para poder leer rápidamente a un potencial arrendatario. Por lo tanto, no hay que subestimar esa expertise que se tiene, pero también entendemos que hay personas que quieren hacerlo derechamente por su cuenta y nuestra intención es darle las herramientas para que también lo puedan lograr. Si quieres que hagamos un contenido o un video acerca de cuáles son los requisitos que hay que solicitar para poder avanzar en un arriendo, déjanlo en los comentarios y obviamente nos ponemos a trabajar en eso. La diferencia, como para que entiendas y pucha, el video se va a repetir, no, los documentos son los que pedimos hoy, pero los requisitos son tipo, no sé, cuántos meses de garantía, si te documento el año con cheque, si necesito aval, por cuánto tiempo mínimo te voy a arrendar. Esos son un poco los requisitos. Si te interesa, déjalo en los comentarios, manito arriba, y preparamos ese video para ti también y para que lo puedas aprovechar. Como siempre digo, si no quieres cometer errores en la compra, venta o arriendo de tu propiedad, suscríbete, sigue nuestras redes y nos vemos pronto en el siguiente video.